Entonces, ese papel que desempeñaba en el pasado, lo que los alemanes llaman la literatura trivial, ¿crees tú que ahora lo sustituye la prensa, el acceso que tenemos a todo tipo de información que nos permite vivir casi en carne propia las tragedias que ocurren cotidianamente, etcétera, las emociones y lo demás, sustituyen a la ficción de ese tipo de antes? Sin ninguna duda. Yo creo que la gente no puede vivir sin ficciones, eso es evidente. Lo que ocurre es que en un momento de la historia era sobre todo la literatura, la gran suministradora de ficciones, la que satisfacía ese apetito de otra vida, de una vida distinta, paralela. En nuestra época no, en nuestra época con la literatura compiten desde luego los medios audiovisuales, son naturalmente el cine, la televisión, la radio, desde luego la prensa, la prensa del corazón, por ejemplo, la prensa chismográfica o la prensa de escándalo, que tiene un público tan enorme, en realidad está suministrando una forma de ficción. Y la propia literatura, en cierta forma, se ha bifurcado en nuestra época. Hay una literatura que es de puro entretenimiento, una literatura a veces muy bien hecha, técnicamente impecable, que es la que aparece por lo general en las grandes listas de bestsellers en todo el mundo, países desarrollados, países subdesarrollados, ¿no? Se suele leer más o menos, el gran público suele leer los mismos libros, ¿no? Y hay una literatura, diríamos, de mucho más elaborada, más experimental, más creativa, que está refugiándose cada vez más en un público menor. Ese público menor puede ser un público grande en países cultos, pero que ni remotamente esté en condiciones de competir con lo que es hoy día el alimento del gran público. Esa sería la tragedia entonces para que ese elemento que llamas inocuo en la literatura aumente, es decir, la posibilidad de cambiar un poco mentalidades, incluso generaciones, ya no exista, puesto que queda reducido a una élite que bueno, que no va, digamos, Bueno, a influir en toda una yo creo generación, que por es ejemplo. el problema, digamos, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, uno de los grandes problemas culturales, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la literatura? Digamos, hay los pesimistas que creen que va a desaparecer, que está en un proceso ya de desaparición. Yo no me encuentro entre esos pesimistas de ninguna manera. Ahora, esa literatura que va a seguir coexistiendo con otras formas de creatividad, de entretenimiento, otras formas de ficción, ¿qué tipo de literatura va a ser y qué función va a cumplir? Allí es donde realmente enfrentamos toda clase de dudas, de incógnitas y también de temores. Lo que ha sido la gran función de la literatura, inquietar, estimular la insatisfacción humana, desarrollar una actitud crítica de los seres humanos frente al mundo en el que viven, frente a la realidad que enfrentan, va a seguir siendo posible dentro de esa función que es hoy día cada vez más básicamente la de divertir, la de entretener, lo que ha dado origen pues a esa literatura ligera, ¿no? Esa literatura light que es hoy día la literatura que está de moda en todo el mundo. No lo sabemos, es decir, creo que sobre eso nadie tiene una idea muy clara, ¿no? José Donoso, en su historia personal del boom, dice con toda razón que eres del núcleo de ese boom. La pregunta es, ¿crees tú que de alguna manera ha influido en el surgimiento de este movimiento literario el hecho de que en Hispanoamérica, subrayo hispano, haya estado prohibida durante 3 siglos la lectura de ficciones por la Inquisición? Bueno, yo creo que las prohibiciones, las dificultades, los obstáculos han sido siempre un gran estímulo para la creación, indiscutiblemente. En América Latina la literatura ha tenido mucho vigor en periodos en que las sociedades andaban mal o muy mal, ¿no? Vivían crisis muy profundas, había una enorme incertidumbre sobre el futuro
qué iba a ocurrir con nuestros países. Ese momento histórico de crisis o de transición o de desplome de lo existente, siempre ha sido un campo muy fértil para la creación literaria. Lo ha sido en Europa, lo ha sido en América Latina. Creo que es uno de los factores indiscutiblemente, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, hoy en día es interesante el fenómeno. En América Latina hay una situación mucho más estable. La confrontación interna en las sociedades no ha desaparecido, por supuesto, porque hay toda una problemática todavía muy intensa, pero se ha atenuado considerablemente porque hay unos cauces mucho más institucionales donde esas dificultades se expresan. Eso no ha acabado con la literatura latinoamericana, ni mucho menos, pero la ha vuelto una literatura mucho más ligera, divertida, entretenida, de juego, a veces muy brillante, lo que es un cambio muy diferente, realmente muy evidente con lo que era la literatura de los años 50, 60. Hay un cambio que indudablemente tiene que ver con el estado social, histórico. Por eso yo no creo, como creen algunos estructuralistas, que la literatura es un campo aparte, sin contacto con la vida, un texto que solamente remite a otros textos. No, yo creo que la vida, la historia, la sociedad influyen muchísimo y repercuten en el fenómeno de la creación y del arte en general, ¿no? Sabemos por declaraciones tuyas que tus novelas favoritas son Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, en tanto el proceso de elaboración ha sido mayor. La pregunta es, en general, en toda tu trayectoria de escritor, ¿qué personaje se te ha revelado más, se te ha escapado más de las manos al crearlo? Retomando también la terminología de las cartas, uno es elegido por sus temas y no elige a sus temas. Pues me ha pasado con muchos personajes, ¿eh? La verdad que la idea que tengo de un personaje cuando comienzo a escribir una historia, rara vez coincide con la que resulta al final el personaje, cuando la historia ha terminado, ¿no? Quizás es la parte más interesante, más divertida, más estimulante que tiene el trabajo literario. Todo aquello que ocurre a pesar y en contra de los planes, de las ideas que uno tiene con la historia. Pero me ha pasado con muchos personajes, ¿sí? Diseñar al personaje de una manera y al final el personaje pues toma su propio rumbo, adquiere su propia personalidad y uno se pregunta ¿de dónde salió? ¿Por qué fue así? Creo que la respuesta está justamente en esa zona que la inteligencia, que la propia conciencia no llega a abarcar y que también comparece, ¿no? en el fenómeno de la creación literaria, ¿no? Tú eres quien más ha recreado al Perú en tus ficciones. Ahora, en 1998, ¿qué es lo que más te duele del Perú? Bueno, que incluso dentro del contexto actual latinoamericano, donde se puede hablar de una evolución positiva de América Latina, que sale de la violencia, de las dictaduras, hacia formas más democráticas, el Perú es, una vez más en la historia, como la excepción a la regla, ¿no? El Perú ha conseguido mantener lo peor del pasado, que es la tradición autoritaria, en una época en que hay un enorme rechazo a la tradición autoritaria, ¿no? Y lo triste me parece, no digamos que el ejército otra vez esté desde la sombra, pues gobernando, imponiendo un sistema, sino que esto haya sido posible con el apoyo de un sector muy importante de la población. No ha sido solamente, digamos, un pequeño sector de privilegiados, no. Ha habido sectores muy amplios, de clases medias, incluso de clases populares, que parecen resignados a aceptar un sistema que es la desgracia de nuestra historia, la fuente principal, digamos, del sufrimiento, de la explotación, de la violencia que ha padecido el Perú, ¿no?